José Luis Marcelo es egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Nacional de Cajamarca en el año 2002. Terminó los estudios de maestría en la Universidad Nacional Agraria La Molina y los estudios de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el año 2017. Sin embargo, desde el 2005 y hasta julio del 2019, estuvo como profesor del Departamento de Manejo Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional de Jaén. El área de interés del doctor Marcelo es el monitoreo de los árboles tropicales, la dendroanatomía, la dendrocronología de plantas leñosas, y sus investigaciones se centran en la comprensión de los patrones de diversidad, composición florística y estado de conservación de las plantas leñosas neotropicales. Además de la comprensión de cómo los cambios del clima influyen en la dinámica de crecimiento de los bosques tropicales. En este momento, entonces, yo les voy a dejar con el doctor José Luis Marcelo. Hola, buenos días. Estimo que sí me escuchan. ¿Me escucha, profesor? Hola, ¿se escucha? Bien. Sí, doctor Marcelo, adelante. Ya. Bien. Bueno, primero mis saludos a todos los jóvenes y profesionales que están participando en esta conferencia. Bueno, también felicitar a los dos grupos del semillero de investigación por el semillero de investigación en ecología y restauración de ecosistemas, CIERE, también al GIMBio, que es el grupo de investigación para el monitoreo de la biodiversidad. Y bueno, ambos grupos están interesados pues en mejorar, en aprender más herramientas, ¿no? Seguir adquiriendo más conocimientos que estén asociados y que complemente y fortalezca su formación profesional, ¿no? Que la mayoría de los estudiantes tiene ese interés, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar en esta primera parte del proceso de herborización y luego Isaú Guamantupac, el doctor Isaú Guamantupac va a hablar del otro componente que es las colectas sobre el dosel arbóreo. Entonces voy a hacer mi presentación. ¿Ahí se ve? Sí, Marcelo, adelante. Ya. Bien. Herborización de plantas leñosas neotropicales, ¿no? ¿Por qué realizamos estudios de plantas, ¿no? Históricamente se sabe pues que las plantas han estado siempre vinculadas al desarrollo de las civilizaciones humanas, ¿no? Porque muchas de las plantas sirven como alimentos, sirven como medicinas y también están asociados a sus usos mágicos religiosos, ¿no? Las civilizaciones, a medida que han ido creciendo, estas necesitan de recursos, ¿no?, para alimentarse, y han ido explorando su espacio, ¿no? Asimismo, también han salido de sus espacios buscando más recursos, ¿no?, para poder sostener su sociedad. Ahora nosotros conocemos que los exploradores que llegaron hacia América llevaron al mundo plantas valiosísimas, ¿no?, como la papa, el camote, el tomate, el maíz, la yuca, la mandioca, el cacao, los ajíes, el tomate, los frijoles, el maní, calabazas, ¿no?, paltas, piñas, chirimoyas, guayabas, la castaña, el tabaco, el caucho, la quina, el ratán y maderas valiosas, ¿no? Pero
aún los bosques guardan muchas plantas valiosas, ¿no? Tienen ahí un recurso potencial valioso para utilizarlas como alimentación o también para la medicina o para la industria, ¿no? Y todas estas plantas están en el bosque, ¿no? Y nosotros como estudiosos de los bosques tenemos que conocerlos, ¿no? Tenemos que conocer eso. Y para conocer este recurso, nosotros herborizamos las plantas, ¿no? Y herborizar es un proceso que incluye varios pasos, ¿no? Herborizar es colectar, es hacer el prensado de las muestras, también el secado y el montaje de las muestras. Entonces, todos estos 4 pasos es el proceso de herborización, que parecen 4 pasos así resumidos, ¿no? Pero que tienen cada uno sus detalles, ¿no? Que acá vamos a describir. Todo bien, pero ¿por qué realizamos estudios de plantas en la actualidad, ¿no? Tanto Perú como Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, tienen vastas áreas de bosque, ¿no? Y muchas de estas áreas tienen ausencia de información, ¿no? O hay escasísima información sobre las plantas. Entonces, el trabajo de los botánicos, de los ecólogos, es ir allí y hacer un levantamiento de todas las plantas que crecen, hacer inventarios, hacer colecciones de plantas para saber qué es lo que tenemos en estas localidades, en estas regiones desconocidas, ¿no? Países grandes, con grandes cantidades de bosques, pero poco conocidos. Entonces, ahí necesitamos hacer colecciones de plantas, ¿no? Herborizar plantas, ¿no? También los especialistas, los expertos que trabajan en grupos de plantas, cuando llegan a los herbarios, por la experiencia que tienen, notan que hay muchas de las plantas que observan en el herbario son potencialmente nuevas, ¿no? Son plantas que no las han visto y hay la oportunidad de poder regresar a la localidad donde fue colectada esta planta para completar el material. ¿Por qué? Porque las plantas que están en los herbarios, muchas de ellas que son nuevas, posiblemente solamente están con hojitas o tienen flores, pero no tienen frutos. Entonces hay que completar el material fértil. Y hay que retornar al bosque para colectar flores y también colectar frutos. Pero en ese ejercicio de regresar al bosque a explorar, uno colecta todas las plantas que puede encontrar en el recorrido. Plantas principalmente que tengan flores y frutos. En la actualidad también hay mucho interés del mundo por conocer cómo es que los bosques crecen, cómo crecen los árboles, cómo es la mortalidad de los árboles, cómo es el reclutamiento de los árboles. Y ahora hay toda una corriente por entender cómo el cambio climático está afectando la dinámica de los bosques. Para entender esto tenemos que instalar parcelas permanentes de 1 hectárea o de media hectárea. Y en estas parcelas nosotros registramos, colectamos todos los árboles, mayores o iguales a 10 centímetros de diámetro de altura de pecho, y hacemos colectas, ¿no? Entonces también cuando hacemos estudios de dinámica forestal, hacemos colecciones de todos los árboles que encontramos en las parcelas, ya sea de media hectárea o de 1 hectárea. Los países como Perú, los países tropicales o neotropicales, tienen interés de conocer cuáles son las plantas valiosas que están en el bosque, ¿no? Las plantas que tienen importancia económica, y destinan fondos para hacer esos inventarios. Y cuando uno va a hacer ese inventario, también hace colecciones de plantas, ¿no? O, por ejemplo, en la actualidad hay algunas plantas que están siendo aprovechadas más allá de su capacidad de regeneración, o algunas plantas por la excesiva destrucción de los bosques están amenazadas, ya sea en peligro de extinción, en peligro crítico, están amenazadas, ¿no? Entonces, mucha gente destina, o organizaciones interesadas en la conservación de los recursos naturales, destinan fondos para hacer estudios del estado de conservación de la flora, ¿no? Y ahí también hacemos colecciones de plantas. Bueno, todos los trabajos, entiéndase que todos los trabajos que están asociados al estudio de las plantas tienen que tener
un depósito de herbario. O sea, hay que hacer una colección de la planta y depositarla dentro de un herbario. Si hacemos estudios de propagación de plantas, yo voy a trabajar con la especie A, tengo que colectar la planta, herborizarla y depositarla en un herbario. Si yo voy a hacer el estudio de crecimiento de una especie A, o si voy a hacer un estudio de propiedades físico-mecánicas de 5 especies o de 2 especies, o si voy a hacer el estudio de la anatomía de la madera de 10 especies, tengo que hacer la colección de plantas para asegurar de que es la especie que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, todos los estudios que estén vinculados a plantas tienen que tener una colección. Hay que herborizar y hay que hacer un depósito en un herbario. Bien, ¿cuáles son las etapas previas al proceso de herborización? Los claves en la planificación del viaje de campo. Nosotros, para hacer una colección de plantas, primero tenemos que organizar el trabajo, ¿no? Organizar el trabajo. Si estoy interesado de salir a hacer una exploración de una localidad que ha sido poco explorada, entonces lo que primero que tengo que hacer es recopilar toda la información disponible en bibliotecas o disponible en la web también. Todo lo que esté relacionado con la lista de plantas o las guías de plantas de una localidad donde yo voy a hacer una exploración botánica, tengo que recopilar toda esa información. También hay que hacer un permiso, hay que solicitar un permiso de colecta, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay una institución que es el CERFOR. Allí nosotros tenemos que solicitar el permiso de colecta para poder ir al bosque y hacer las colecciones de plantas. Cada país tiene su realidad y seguro que también tienen que tener su permiso de colecta. Luego hay que planear y preparar todos los materiales y los equipos que tenemos para poder asegurar que nuestro trabajo de colectas de plantas sea exitoso. Todos los materiales, todos los equipos disponibles que se necesiten para poder hacer nuestro trabajo de herborización tiene que estar completo, ¿no? Luego que ya tenemos todo organizado, hay que hacer un reconocimiento preliminar del área, ¿no? Hay que ir para saber con quiénes posiblemente vamos a trabajar, si necesitamos movilizar todas las cosas porque vamos a pernoctar en el bosque por 10 días o un mes, entonces hay que conseguir personal local para que nos ayude a llevar los materiales, para que nos ayude a llevar los alimentos, los equipos, ¿sí? Hay que alquilar de repente animales también para que nos ayuden a llevar todos estos materiales que necesitamos en el campo y ver el espacio donde posiblemente vamos a trabajar más adelante, ¿no? Siempre buscando una fuente de agua, ¿no? Entonces eso es importante antes de salir al campo, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos para colectar? Básico es tener tu prensa, ¿no? La prensa hay que tenerla a la mano, la prensa de madera, ¿no? Hay que tenerla a la mano, hay que comprar periódicos, varios kilos de periódicos, porque es allí donde nosotros vamos a colectar y vamos a colocar nuestras plantas. Hay que tener un cuaderno de campo donde vamos a anotar todas las descripciones de la localidad y también de las plantas que vamos a colectar. Tenemos que tener un lápiz, un borrador, un tarjador, tenemos que tener plumones indelebles de punta fina y de punta gruesa, el GPS y la tijera de podar, una cámara digital, bolsas, sacos, ¿no? Y si uno va a instalar parcelas, hay que tener también una brújula, hay que tener cinta diamétrica, hay que tener cinta métrica también. Y si uno va a pernoctar por más de un día en el bosque, hay que también tener más materiales y más equipos, ¿no? Hay que tener carpas de dormir, hay que tener bolsas de dormir, impermeables en la posibilidad de que estemos en temporada de lluvia. Nunca se sabe, a veces en el bosque ocurre una lluvia y uno se moja completamente, se mojan los cuadernos, se moja todo lo que... y se deterioran las cosas, ¿no? Hay que tener botas, hay que tener estuches de disección, sílica gel, estuches, libros, y bueno, táperes. Hay varias cositas que uno tiene que tener a la mano. Hay una lista de materiales y de equipos que puedo
pasarles para que tengan todos los nombres de los materiales y de los equipos que se necesitan, ¿no? Acá hay algunos que principalmente son necesarios para hacer el trabajo de campo, ¿no? Luego que ya está todo organizado, todo está en cajas, todo está embalado, todo ya está organizado, entonces ya hacemos los viajes de campo, ¿no? Si uno viene de un país diferente, hay que hacer un viaje en avión, que salir, después hay que alquilar una camioneta o hay que ir en ómnibus, o también uno puede viajar para llegar hasta la localidad de interés de estudio. Hay que hacer viajes por el río, ¿no? O hay que alquilar algunos pequepeques, o hay que ir en chatas. Hay diferentes formas de llegar a las localidades de estudio, ¿no? ¿Qué hacemos al inicio de la colección de una planta, ¿no? Ya hemos viajado, ¿no? Ya llegamos a la localidad donde vamos a hacer la colección de plantas. Estamos ahí, ya estamos con nuestro cuaderno de campo, con nuestro lápiz, vamos a hacer las primeras notas, ¿no? Vamos a hacer las primeras notas. Primero hay que anotar en el cuaderno las notas de localización. O sea, si tú eres extranjero, vienes de otro país, anotas el nombre del país, luego anotas el nombre del departamento, el nombre de la provincia, del distrito y finalmente el sector. También, con ayuda del GPS, hay que anotar las coordenadas geográficas, ¿no? Ya sea estas en UTM o también pueden ser en grados, minutos o segundos, ¿no? Luego hay que anotar la altitud, a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos trabajando. Y luego hacer una descripción breve del hábitat. ¿Dónde es que estamos haciendo nuestro trabajo de plantas, ¿no? Este puede ser en un bosque montano, ¿no? Puede ser en un bosque premontano, puede ser en un matorral de alta montaña, o puede ser en un bosque estacionalmente seco. O sea, hay que colocar bosque montano húmedo o bosque premontano y después hacer una breve descripción donde uno pueda hablar de la altura del dosel, cuántos metros tiene el bosque, el más alto, 20, 30 metros, el sotobosque, qué familias o qué géneros son los que predominan. Principalmente los botánicos hacemos eso, pero cuando uno está comenzando el trabajo, a veces no tiene mucho conocimiento de plantas, se puede prescindir de esa información, pero cuando uno ya conoce, puede colocar los nombres de las familias, de los géneros o de las especies que son más frecuentes o que son más dominantes en ese espacio donde uno va a hacer la colección. También se puede incluir información del tipo de suelo, el color del suelo, si el suelo es pedregoso, si el suelo tiene mucha materia orgánica. La pendiente también se puede hablar, el porcentaje de la pendiente. Entonces, una breve descripción del hábitat es importante también incluir en la información que se requiere para cada colecta, ¿no? Luego que tenemos toda esta información, vamos a anotar los nombres de los colectores. Primero se anota el nombre del líder, el responsable de la colección de las plantas. Luego todos los demás, todas las otras personas que acompañan a esa colección. Pueden ser 2, pueden ser 3, van con los nombres completos. Luego viene la fecha, hay que anotar la fecha, ¿no? El día que ustedes colectan, 10 de diciembre del 2021, puede ser cualquier día, con los datos completos, ¿no? La fecha, el mes, escrito completo, y el año, escrito completo. Listo, entonces ya tenemos los primeros datos en campo, ¿no? Los datos de localización, ya tenemos los datos geográficos, ya tenemos la altitud, hemos hecho una breve descripción del hábitat. Ahora ya vamos a colectar la planta, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ideal de la muestra? La muestra de colecta. Se recomienda que sea de 40 centímetros de alto o de largo y 28 de ancho. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño que nosotros utilizamos en las cartulinas para el montaje, ¿no? De 40 por 28 o 42 por 28 o 40 por 30. Entonces, ese es lo ideal, 40 de largo por 28. Ese es el tamaño que se tiene que tratar de
trabajar, ¿no? No más largo, porque se va a salir fuera del periódico que vamos a utilizar, ¿no? Eso es lo ideal. De la colección. En lo posible, tu muestra, la muestra que tú vas a colectar siempre debe tener flores. En el mejor escenario, todas las muestras que tú colectas en campo deben tener flores y tienen frutos. Sin embargo, la realidad no es así. Uno va al bosque y no necesariamente todas las plantas tienen flores, ¿no? A veces, en el mejor escenario, el 10% podría tener flores. O sea, de 1000 colecciones que tú hagas, solo 100 podrían tener flores, incluso hasta menos. Entonces, lo ideal, claro, lo ideal es que la muestra que tú colectas debe tener flores y debe tener frutos, pero no siempre es así, ¿no? Uno va a explorar y encuentra la mayoría de las plantas estériles y hay que colectar por lo menos 2 duplicados, ¿no? ¿Cuántos duplicados de herbario? ¿Cuántos duplicados de ramas terminales vamos a colectar? 3 o 5. Yo aprendí 3, ¿no? 3 o 5. 3 cuando la planta no tiene flores ni frutos, o sea, está estéril. Y 5 cuando la planta tiene flores o tiene frutos. ¿Por qué? Porque uno va a quedar en tu herbario, otro vas a enviar a especialistas y también otros vas a enviar a otros herbarios. En algunos proyectos de florística o en unos proyectos taxonómicos se colectan más ejemplares, ¿no? Porque hay que enviar a más herbarios, ¿no? Pero nosotros que estamos empezando a colectar, ustedes también pueden colectar, si la planta está estéril, 3 ejemplares, y si tiene flores o frutos, 5 ejemplares. ¿Qué hacemos en el momento de la colección de árboles u otras plantas leñosas? Ya colectamos, ¿no? Ahora hay que tomar notas, otras notas, ¿no? Más notas. Antes la numeración, ¿no? Hay formas de numeración, hay diferentes procedimientos para hacer la numeración. Yo aprendí así, donde tenía el periódico y en uno de los extremos, superior izquierdo, superior derecho, o inferior izquierdo, o inferior derecho, o en la parte central, se coloca el número del colector. Y la numeración va desde 1, es consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5 y así, es consecutivo, ¿no? Es consecutivo, es por individuo. O sea, si tú colectas una planta en una localidad, te mueves a otro sitio y es otra planta, otro número. O en el mismo espacio tú puedes encontrar 10 plantas, que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Cada planta que tú colectas es un número y el número es consecutivo. Ahora, ¿dónde colocas el número? Ya es elección de cada uno. Luego volveré a ese comentario. Ahí está la numeración. Va del 1 hacia adelante. También otros botánicos hacen así el trabajo. Preparan unas cartulinas de 1 centímetro por 5 centímetros y ahí colocan el código, las iniciales del colector y el número de colección. Y se amarra a la ramita terminal. O también se preparan unas cartulinas de 3 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Se coloca una cuerda y la cuerda hay que amarrar al ejemplar. Esos 3 tipos son los que usualmente se acostumbran a hacer el trabajo los botánicos. Ya depende cuál es el que uno decide utilizar. Yo empecé trabajando así acá, como en esto, así, y así me acostumbraron, ¿no? Pero otros trabajan así y otros trabajan como en la tercera fotografía del lado derecho, ¿no? Ahora, ¿qué notas de la especie vamos a tomar? ¿Qué notas tenemos que recoger en el campo? Datos taxonómicos, ¿no? Primero hay que anotar el código, que debe ser las iniciales de tu nombre. Por ejemplo, para el mío sería JLMP. Luego el número 001, más los datos taxonómicos, o sea, el género, la especie y debajo la familia. Si uno todavía no tiene conocimiento de la vegetación, solo coloca su código, o sea, JLMP-001. El código de ustedes, ¿no? El código de los nombres de ustedes, su código, luego su número. Si ustedes todavía no están
no tienen conocimiento de plantas, así empezamos, ¿no? Así empezamos todos. Luego ya uno va haciendo más colectas, va buscando la información en los libros, va a los herbarios, va mejorando el conocimiento, ya tiene información en la memoria, ya puede identificar, entonces ahí ya se completa esa información. Pero cuando uno empieza, simplemente colocas tu código, tus iniciales más un número, ¿ya? Luego hay que anotar el hábito, o sea, si es un árbol, si es un arbusto, si es una hierba, si es un hemiepífito, si es una liana, una epífita, el hábito de la planta. Después de anotar el hábito de la planta, voy a anotar la altura de la planta. Si voy a colectar, por ejemplo, ese árbol que se ve en la fotografía, yo anotaré árbol de 12 metros de altura. Ya están los dos datos. Y si fuera la foto del lado derecho, yo anotaría arbusto de 80 centímetros de alto. Ya está la información. Luego, debo anotar la posición de las flores en la rama terminal o en donde yo pueda observar el vegetal. No es que todas las plantas tienen esa característica, o sea que las flores o los frutos están en la parte terminal de la rama. La mayoría tiene esa característica, ¿no? Tienen las flores en la parte terminal de las ramas. Sin embargo, también las flores pueden estar en las ramas, ¿no? En las ramitas, o las flores pueden crecer en el tallo. Entonces, estas características deben estar deben de anotarse en la libreta de campo, ¿no? Si es terminal, si es ramial o si es caulinar, crece en el tallo. También en las notas que uno va a tomar debe de incluir colores, ¿no? Colores. Color, por ejemplo, color de corteza interna, color de secreciones que produce la corteza interna, color de la pubescencia de las ramas. A veces es color negruzco, a veces es color amarillo, ferruginio, como fierro, ¿no? O también el color de las ramitas. No todas las ramas son verdes, pueden tener otras coloraciones, ¿no? O, por ejemplo, la color del cáliz, el color de la corola, de los pétalos, el color de los estambres, el color de las anteras, el color del ovario. Todos los colores hay que anotarlos, ¿no? El color también de los frutos, el color de las semillas también. Hay algunas especies que tienen sabores especiales, ¿no? Tienen un olor, jóvenes. Primero olor, ¿no? Ustedes hacen un corte al tallo y hay un olor característico. Por ejemplo, las familias basales, magnoliáceas, miristicáceas, anonáceas, lauráceas, ellas tienen un olor característico. Homonimiáceas, ¿no? Que son totalmente diferentes. Hay un olor ahí particular. Solamente esos grupos tienen esos olores, ¿no? Entonces hay que anotar también. Sabores hay que hacerlos solamente si conoces la planta o estás haciendo el trabajo con un botánico, porque muchas plantas son tóxicas, no muchas, algunos grupos, por ejemplo, las anacardiáceas, son tóxicas y hay que tener mucho cuidado, o algunas euforbiáceas son tóxicas y probar la secreción o probar la resina te puede generar un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, mucho cuidado. Si vas con un botánico, sin problemas, pruebas, ¿no? Él te va a decir, sí, prueba lo normal, pero si estás solo en el bosque, no pruebes algo que no conoces, ¿sí? También hay que recoger información etnobotánica. Si tenemos la suerte de participar, por ejemplo, con una persona local, tú puedes preguntarle el nombre de la planta, puedes preguntarle si es que ellos la utilizan, él te va a decir, sí, la utilizamos como comestible, sí, la utilizamos como medicinal, y te da una descripción, ¿no? O también él dice, esta planta nosotros la llamamos pata de perro, o moena, o algún nombre, ¿no? Entonces, toda esa información es datos etnobotánicos que también deben ir incluidos en la descripción. Esta es la información etnobotánica, ¿no? Vean,
Esa es la forma como debería quedar el encabezado del inicio de su colecta, ¿no? En su cuaderno de campo. Ahí dice, colecciones realizadas en la localidad tal, ¿no? Departamento tal, provincia tal, distrito tal, sector tal. Ahí están los datos, la latitud, ¿no? En coordenadas geográficas. También está la altura, ¿no? Y está una descripción resumida del ecosistema, del hábitat donde ustedes están haciendo la colección. Abajo, el nombre de los colectores y al final está la fecha. Justo lo que estamos hablando, ¿no? Luego, hay que incluir los datos de la colección, ¿no? Ahí está el código de colecta, luego el número y los datos taxonómicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nosotros miramos esta colección, ahí está mi código, MP Marcelo Peña, el número 11.200 y el nombre de la planta, Bursera graveolens. Como no tenía un informante local, no hay nombre local, pero sí está la familia. Y después están los datos de la especie que yo colecto. Ahí dice árbol de 2.5 metros, la corteza externa es lisa, está el color gris clara, corteza interna tiene resina, los frutos son púrpura y verdosos. Es una planta frecuente también. Entonces, así hay, esos son los datos que siempre uno tiene que anotar, ¿no? Esto es una etapa del trabajo que la mayoría de los botánicos ya experimentados lo hacemos, ¿no? Cuando estamos empezando, a veces nuestro tiempo está más dedicado a la colecta, ¿no? Ya cuando uno aprende un poco más, también necesitamos hacer las fotografías de la corteza, las fotografías de las ramas, de las flores, de detalles de las flores. Y genial sería, pues, si a la colección de tu muestra se pueda asociar una fotografía, pero no es en todos los casos, ¿no? No es en todos los casos. Incluso muchos de los herbarios en Perú no tienen fotografías asociadas a las colectas, ¿no? Pero sería ideal, ¿no? Sin embargo, esta es una etapa que demanda de bastante tiempo en el trabajo de campo, ¿no? Pero muy importante, porque la mayoría de los botánicos siempre estamos publicando libros donde están las ramas terminales con las flores, ¿no? O los frutos. Y también son una excelente ayuda para la identificación de las plantas, ¿no? Bien, luego que ya hemos hecho todo este ejercicio de tomar las notas en el campo, ya pues vamos a utilizar nuestra prensa, ¿no? La prensa de madera, colocamos allí, luego colocamos un periódico y se coloca la muestra, ¿no? Se coloca el código y seguimos colectando. Aquí hay un ejemplo donde la muestra botánica que se colectó ingresa toda dentro del periódico. Ahí ustedes pueden notar que la muestra no tiene problema, está casi todo dentro, no solamente es cuestión de acomodar y ya entra todo, no queda ninguna parte de la rama, debe quedar afuera. Sin embargo, hay algunas plantas que las ramas tienen hojas compuestas y tienen hojas grandes, ¿no? Que sobrepasan la longitud del periódico o del tamaño que se habló ahí, 40 centímetros, sobrepasa. Entonces ahí hay que hacer lo siguiente. Hay que cortar la base del peciolo, ¿no? La base del peciolo. Y dejar que por lo menos se vea cómo es la distribución de las hojas en la rama terminal, ¿no? Ahí se puede ver que es alterna, dispuesta en espiral, ¿no? Luego que ya se hace eso, se acomoda la muestra toda, que esté dentro del periódico, que no salga nada, se dobla la parte que está afuera y ya todo queda dentro. Esa es la forma como tenemos que trabajar cuando tenemos muestras que sobrepasan el tamaño del periódico o que sobrepasan el 40 centímetros de largo, que es lo que normalmente es el largo de la cartulina de montaje, ¿no? Sin embargo, en el bosque no solamente tenemos plantas que tienen estas longitudes, hay plantas que, por ejemplo, sobrepasan el 1 metro, la hoja sobrepasa de 1 metro, ¿no? Como los helechos arbóreos pueden tener 2 metros o 3 metros de largos las hojas. Las palmeras, por ejemplo, tienen hojas que pueden tener 1 metro, puede ser hasta de 8 metros, y ahí la colecta es especial, ¿no? Espero que me hagan la pregunta. Bien, ¿qué es lo mejor, ¿no? ¿Las ramitas terminales a la bolsa o a la prensa, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Yo empecé colectando
en el bosque, llevaba mi bolsa, ¿no? Colectaba la rama y las metía dentro de la bolsa, ¿no? Así empecé trabajando. Muchos de los que empezamos hacemos ese ejercicio, pero hay otros herbarios y otros botánicos que acostumbran a llevar la prensa y van colectando y van colocando dentro de la prensa, ¿no? Tal vez cuando uno colecta utilizando los sacos, ¿no? Colectas una muestra, los 3 duplicados o 5 duplicados que sean por espécimen, las colocas dentro del saco y ahí vas acumulando, ¿no? Todas las colecciones que vas haciendo, todas las colecciones. La desventaja ahí es de que a veces se pierde información, ¿no? Se pierde información de la localización exacta, a veces de la altura del vegetal, y muy importante, por ejemplo, las características. Cuando uno colecta árboles, tiene que tener características del tallo, porque esas características ayudan, ¿no? Ayudan a identificar las plantas. Y cuando no se hace eso, a veces se pierde esa información, ¿no? Se pierde la información de los colores, ¿no? Y las flores a veces se deterioran, ¿no? Porque el peso, el mover en el campo, uno se mueve de un lado para otro y se van deteriorando las flores, ¿no? Pero bueno, así empezamos, ¿no? Así empezamos el trabajo. Ya después, más adelante, uno va haciendo más fino y también tiene más disponibilidad de recursos para poder hacer el trabajo ya en prensa, ¿no? Ese es el escenario ideal, ¿no? O sea, colectar la planta, estás ahí en el bosque, colectas la rama y de frente ya la pones a tu prensa, anotas todos los datos y todo queda excelente, ¿no? Pero no es siempre así, ¿no? No siempre es así. ¿Qué hacemos después de la colección de la planta? Esto es en el ejemplo de que, en el escenario que no hagan la colección de la planta directamente en una prensa, ¿no? En una prensa. Si uno va al campo y va a quedarse por más de 5 días, o 10 días, o 15 días, o un mes en el bosque, ahí hay que echar alcohol para evitar que las muestras se deterioren, no sean atacadas por hongos o también se caigan las ramitas, se suelten las ramitas de la ramita, se suelten las hojas, se suelten los frutos, se suelten las flores de la ramita, ¿no? Cuando uno no echa el alcohol después de un día, por ejemplo, en yo notaba eso en ficus, en el género ficus, tan pronto uno se pasó de un día y regresa a mirar, ya las hojitas se soltaron, se soltó la estípula, se soltó las hojas y ya esa muestra no sirve. Entonces, para evitar eso, y también si yo me quedo por varios días y no echo alcohol, puede ser que las muestras se contagien todas de hongos, ¿no? Para evitar eso, hay que hacer una preparación de alcohol en una proporción 1:1. 1 litro de alcohol, 1 litro de agua, ¿ya? Y esa solución hay que echarle a las muestras. Aquí hay varias figuras donde se explica cómo es el procedimiento, ¿no? Aquí tenemos el paquete de plantas que ya hemos hecho el montaje en campo, ¿no? Preparamos, hacemos esa T, ¿no? Esa T, ahí hay 3 periódicos, en total son 6, ¿no? 2 periódicos por cada lado. Lado izquierdo, lado derecho 2 y lado hacia arriba 3, en la T 3. Pues serían 6 periódicos en total. ¿Ya? Luego se coloca el paquete encima y se cierra el paquete. Se amarra con una cinta, con una rafia o con un hilo y luego el paquete se coloca dentro de una bolsa. Cuando está dentro de la bolsa, allí ya el alcohol preparado, o sea, diluido ya en proporción 1:1, 1 de alcohol, 1 de agua, ya se echan, ¿no? De tal forma que todas las muestras queden completamente llenas, húmedas, ¿no? Completamente húmedas. Ahí no se van a deteriorar las muestras y van a permanecer por 15, 20 días, un mes, sin malograrse, hasta que ustedes lleguen al herbario y puedan secar las muestras, ¿no? Y así es como finalmente quedan, ¿no? Y se pueden movilizar de un sitio para otro. Luego tenemos el secado de las muestras. Después que nosotros hemos hecho ese paso, ya secamos las muestras, ¿no? Hay que llevar a la estufa. Ahí en el herbario hay una zona de secado donde se tienen los cartones, están el papel secante y también están
las láminas de aluminio corrugado. Eso es para acelerar el secado, ¿no? Entonces, ¿cómo se coloca? La prensa, luego una plancha de cartón, una plancha de aluminio corrugado, una plancha de cartón, y ahí ya va la muestra. Luego papel secante, luego la lámina de aluminio, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta armar un buen paquete para que vas a colocar a la estufa, ¿no? Esto es cuando nosotros colectamos en campo, ¿no? En campo llevamos la estufa, que es una cocina, con una caja, y sobre la caja se colocan las muestras, ¿no? Ahí se pueden ver, ¿no? Hay varios, decenas de muestras que se colectaron en el día y se secan en la noche, ¿no? Se secan en la noche. 24 horas, o a veces si hay muestras que son demasiado gruesas, las hojas son demasiado suculentas, entonces hay que secar por 2 días más, ¿no? O un día más, ¿no? Perdón. La mayoría de las plantas se secan en 24 horas, la mayoría, pero hay algunas que podrían demorar un poco más, ¿no? Luego se hace el montaje de las muestras, ¿no? Esto se hace en el laboratorio, en el herbario. Ahí utilizamos las cartulinas que les hablaba, que son de 42 por 28 centímetros de largo, y ahí vamos a colocar nuestra muestra que hemos colectado, ¿no? La muestra hay que echarle cola en toda la área que va a hacer, que se va a pegar, ¿no? Luego se coloca en la cartulina y después se cose. Hay algunas muestras que son pesadas, hay que coserlas a la cartulina, ¿no? Coserlas a la cartulina. Y también hay que colocarle su etiqueta, ¿no? Una vez que se coloca su etiqueta, ya está completa, ya puede entrar al herbario. Y también se prepara la base de datos, ¿no? De toda la información que se recogió en campo hay que pasarla a una base de datos, ¿no? Esto es el final, ¿no? Así quedan las muestras, ¿no? Ahí está la planta que ha sido colectada en campo y con la etiqueta en el lado inferior derecho. Siempre se coloca en ese espacio, ¿no? Hay una muestra, por ejemplo, de una colecta del herbario La Molina y acá una colecta del Field Museum, ¿no? De Chicago. También se colocan unas cintas de pegamento, ¿no? Con pegamento, y se aseguran las hojitas también. Eso también se puede hacer, ¿no? Para evitar que perder hojitas, ¿no? Bueno, hasta ahí es el proceso de herbolización, ¿no? O sea, hemos colectado, se hace el proceso de prensado, secado y luego el montaje. Todo bien, pero a veces en el bosque ocurren algunas contingencias, ¿no? Que no puede uno dejar de comentar, ¿no? Porque hay que también estar pendiente de lo que puede ocurrir, ¿no? Y algunos consejos que tal vez para ustedes les pueda servir, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Hay lluvias, ¿no? Entonces hay que llevar bolsas, hay que llevar estuches que te permitan colocar tu cuaderno, tu cámara digital y algún insumo que tú tengas que se te pueda deteriorar, el GPS, ¿no? Hay que llevar bolsitas, ¿no? Porque cuando llueve en el bosque, tú te mojas todo te mojas, ¿no? No queda nada sin mojarse, entonces hay que tener mucho cuidado. También en el bosque hay moscas, hay zancudos, hay avispas, hay abejas, hay arañas, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay algunas enfermedades que uno puede encontrar. Uno va y puedes regresar con una enfermedad. A veces falla la logística, ¿no? Yo espero que nunca les falle a ustedes, pero me ha pasado, en mi caso falló en algunas veces la logística y no llegaron los alimentos. Pero bueno, ese es el peor escenario, ¿no? Pero espero que no ocurra eso con ustedes. Y a veces también uno se distrae, ya está en la ciudad y se pierde la mochila y toda la información que tú recogiste en campo se perdió. Ahí es terrible, hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, ese por ejemplo es una experiencia que pasé. Yo estuve en Genaro Herrera, hay que ir desde Lima hasta Iquitos, y de Iquitos hay que ir en chata, viajando 12 horas, ¿no? Toda la noche se viaja, se llega en la mañana, y ahí los estudiantes de la Universidad Agraria de La Molina hacen sus prácticas, ¿no? Yo era en ese tiempo profesor ahí, y en una oportunidad me picó un insecto, ¿no? A frente, y de pronto empezó a picarme y
se empezó a desarrollar una larva ahí en mi cuerpo, ¿no? Entonces eso puede ocurrir. Y es bien fácil resolver ese problema. Hay que llevar siempre una tintura de uñas, esa tintura que usan las chicas, ¿no? Para pintarse las uñas, con eso. Hay que colocar 2 gotitas en el orificio. Y con 2 gotitas, el bicho muere. Resuelves el problema rapidito, no hay que esperar como me pasó a mí, ¿no? Yo regresé a Lima, se me hinchó la cabeza, perdí el equilibrio, fue horrible para mí. Que no les pase a ustedes, ¿no? Es sencillo, con esmalte de uñas, 2 gotas en donde picó y ya, se resolvió el problema inmediatamente, murió el bicho. Esto también es una situación que ocurre, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado. Está en el campo y a veces hay insectos que pican la piel y resulta que tienes leishmaniasis, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia, hablo también de mi caso porque yo, por ejemplo, tuve acá en mi mano derecha, tuve leishmaniasis, no lo sabía, la herida no se me curaba, pasaban días, no curaba la herida y para mí normal, ¿no? Como no te duele, no te molesta, todo bien. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Si ya tú tienes una herida que no sana por más de 5 días o no cicatriza por ese tiempo, hay que ir inmediatamente al médico, ¿no? Porque posiblemente sea leishmaniasis, ¿no? Y ahí mismo, si tú detectas tempranamente la presencia del parásito, se puede resolver la enfermedad rápido. Pero si tú dejas que esté como las fotografías, ahí la cosa se complica, ¿no? No hay que dejar que eso ocurra. Entonces, cuando estés en el bosque y pueda ocurrir esa situación, hay que inmediatamente, si la herida no cicatriza, hay que ir al médico, ¿no? También hay algunas plantas que están asociadas a hormigas, ¿no? Por ejemplo, Triplaris, Tachigalis, son 2 géneros que están asociadas a hormigas. Una colecta la planta, la rama, coge, y las hormigas se te suben a la mano, se te avientan al cuerpo y te pican. Y si uno es alérgico al veneno que ellos, en el momento que pican, te dejan ese veneno, hay un problema, ¿no? Empieza la alergia te puede complicar dentro del bosque, ¿no? Hay que llevar siempre esas pastillitas para evitar esta situación. Que si eres alérgico, si tienes la posibilidad de ser alérgico, hay que llevar estas pastillas, ¿no? Para evitar cualquier contingencia. A veces el exceso de confianza también, ¿no? Yo recuerdo cuando me fui a Puerto Cope en una oportunidad, el chofer me dice, ingeniero, ha traído su mosquitero. Le dije, ¿para qué mosquitero? Acá nos necesita tremendo calor, yo duermo así a la intemperie. Bueno, me dijo, acá hay murciélagos, tienen que tener cuidado. Y miren lo que pasó en la siguiente noche, ¿no? Fui mordido en el talón izquierdo y en el dedo gordo del pie derecho, por el murciélago. ¿Por qué? Por exceso de confianza. Si vas a quedarte en el bosque, lleva tu mosquitero. Evita esa situación. Y esto sí, uno no está libre, ¿no? Estás caminando en el bosque tranquilo y de pronto, ¡pum!, te pica una avispa, ¿no? Y no se puede evitar. Ocurre a veces, ¿no? Ahí, por ejemplo, después de unas horas la cosa se hincha, ¿no? Y a veces es impredecible, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Y acá una fotografía de una oportunidad, recuerdo que estábamos en el bosque con mi amigo Dazan, que es el técnico del herbario de la Universidad Nacional de La Molina, y nos atacaron las avispas, ¿no? La cara, por todo el cuerpo, y nos dejaron así. ¿Ya? Pero uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe. A veces ocurren, espero que no ocurra con ustedes, pero... Bien, esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les sirva de ayuda, si alguno de ustedes va a desarrollar alguna investigación más adelante, y si hay preguntas, estoy para responder. Gracias, doctor. Doctor Marcelo, se invita a los participantes a hacer alguna pregunta, puede ser levantando la mano o escribiendo en el chat, por favor. Buen día, profesor. Yo tengo una pequeña duda. Bueno, sí, haga la pregunta. ¿Esto es remunerado lo que usted hace el trabajo?
Bueno, yo soy docente en la universidad, ¿no? Recibo un salario, ¿no? Y cuando estaba estudiando, al inicio de mi carrera, yo me dediqué intensamente a estudiar las plantas. Y en ese tiempo, por ejemplo, en mi aprendizaje, yo me pasé más de 2 años, ¿no? Estudiando las plantas intensamente, y varios de mis colegas ya trabajaban y yo seguía estudiando en el herbario, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó por ese camino y yo amaba las plantas, amo las plantas, y yo soy un apasionado de estudiar los bosques, y no estaba pensando en cuánto voy a ganar o si me van a pagar, ¿no? No, eso nunca pensé. Yo pensé en aprender, en saber mi especialidad, en conocer a profundidad lo que hago. Y después, bueno, ha venido todo, ¿no? He salido afuera, he viajado a diferentes sitios, tengo un trabajo remunerado, reconocido, soy feliz haciendo lo que hago, ¿no? No, nunca he pensado en el dinero, ¿no? José, una pregunta de Brasil. Hola, profesor Mario. Sí, mira, congratulaciones. Tú tienes la experiencia, la teoría, la práctica, y has sufrido en la propia piel, ¿no? Entonces es algo muy importante transmitir la experiencia a los estudiantes que recién están empezando. Y eso es algo que no se adquiere en poco tiempo, son años de trabajo. Entonces, congratulaciones, José. Una pregunta es, la colecta simultánea de muestras de madera con para material herbario, porque como en Perú, en Brasil y otros países también, no tienen la costumbre. Los anatomistas de madera trabajan aislados de los botánicos y al revés también. Entonces, cuando empieza un trabajo de investigación, no hay exicatas oficiales, exicatas tipos, con la muestra de madera junto. Es una dificultad increíble, pero creo que un día hay que cambiar, porque la anatomía puede ayudar mucho a la identificación. Me gustaría que haga sus comentarios, porque tú también eres un buen anatomista. Gracias, Mario. Sí, mira, yo creo que en general el ingeniero forestal y toda la gente que está vinculada a la conservación de los recursos naturales debería tener una buena formación, ¿no? en botánica, en zoología, ¿no? Para que pueda tener argumentos sólidos de de qué es lo que está manejando, de qué es lo que está trabajando, ¿no? Y con respecto a lo que tú mencionas, si por ejemplo el estudiante tuviera esa formación seria y bien fuerte, ¿no? en las facultades, no habría ese problema, ¿no? De que hacer un estudio de anatomía de la madera y asociar ahí mismo la colección de plantas, ¿no? El anatomista recibe las muestras de leño en el laboratorio y no tiene mucha empatía con el trabajo de ir al bosque y hacer la colecta, ¿no? En cambio, sería genial, pues, que ambas cosas se hagan, ¿no? O sea, hacer la colección de leño y también hacer la colección de la muestra. Lo que tú comentabas, ¿no? Ese es un trabajo que está separado, ¿no? No está asociado, sino el botánico trabaja por su lado y el anatomista trabaja por su lado. Sin embargo, el trabajo del botánico aceleró. ¿Por qué? Porque él tiene a la mano o reconoce los elementos que están en el bosque, ¿no? Y tiene todas las colecciones que están en el herbario que le permite publicar libros, artículos, guías, manuales, monografías, que no tiene el anatomista. Por eso que en muchos países en Latinoamérica más se ha desarrollado la botánica que la anatomía, porque la anatomía necesita de trabajar con el botánico. Pero si el botánico asociara también en sus estudios la anatomía de las plantas, sería excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú tienes ahí la exícata, tienes la muestra colectada a la mano y también tienes el leño y la ciencia avanza rápido, ¿no? Y sí, es muy importante la anatomía de la madera. ¿Por qué?
o la anatomía, porque es una herramienta que te permite también identificar las plantas. Yo recuerdo, por ejemplo, un Androanthus que lo tenía como SPI, que pensaba que era un Heptaphyllus, ¿no? Pero mirando la anatomía de la madera, yo pude discriminar de que no era Heptaphyllus, era otra especie, mirando la madera. Entonces es una herramienta poderosa también, ¿no? Y que se puede asociar a los estudios dendrológicos, botánicos, taxonómicos, ¿no? Marcelo, antes de dar pase a los amigos Yolmer y también Helio, hay una pregunta en el chat donde dice si el alcohol utilizado para la preparación de la solución 1,1, ¿en qué porcentaje debe estar el alcohol? Y ahí juntos, ¿cuántos días de viabilidad tiene las muestras en alcohol, Marcelo? Ya, yo he trabajado principalmente con el de 70, ¿no? Y hacía la preparación en proporción 1:1. Y después que ya se empaquetaban las muestras, movilizaba de una localidad, de la localidad de colecta hacia el herbario, y por ejemplo había gente que ya estaba secando sus muestras ahí en el herbario, teníamos que esperar, ¿no? Y eso era una semana, a veces 2 semanas. Después de 15 días yo iba a mirar las muestras, ¿no? Miro las muestras, veo si todavía están húmedas, están bien húmedas, no había necesidad de adicionar más alcohol. Pero si no has echado bien, no has echado bastante alcohol, entonces ahí es posible que tengas ataque de hongos, ¿no? Pero si has echado considerablemente bien, que todo el periódico y la muestra esté húmeda, yo creo que no hay problema. Más de 15 días puede perdurar sin secarse la muestra, ¿no? 20 días, no hay problema, ¿no? Solamente hay que ir mirando, ¿no? Mirando. Si tú desconfías de que puede haber ataque de hongos, miras, abres el paquete y ves, no hay nada, echas un poquito más y dejas ahí, ¿no? Marcelo, hay varias preguntas. Luis Fernando pregunta, ¿qué tan importantes son los datos registrados de las especies georreferenciadas para el modelo de distribución de una especie? Es muy importante, ¿no? En realidad sería genial, pues, que todas las colecciones de los herbarios tuvieran datos georreferenciados, o sea, saber exactamente dónde es que está creciendo la planta, ¿no? Sin embargo, muchas de las plantas que están en los herbarios carecen de esos datos, ¿no? Sobre todo colecciones antiguas. Las más modernas, casi la mayoría, tienen datos de georreferenciados. Sí, son muy importantes porque uno necesita los datos, esos números, ¿no? Esos datos, para poder generar los modelos de distribución, ¿no? Si no tienes los datos georreferenciados, difícilmente vas a poder generar los modelos de distribución de plantas, ¿no? Es muy importante. Gracias. Joel Mendoza pregunta, ¿cómo colecto yo una hoja de palmera? Justamente eso dejaste en un sinsabor ahí. ¿Cómo juntar esa hoja de palmera de 8 metros? Claro, ahí hay que hacer secciones, ¿no? Primero, colectas la hoja, toda la hoja la colectas. En una palmera es peciolo, vaina y hoja, ¿no? Peciolo, vaina y hoja. ¿No? Todo es la hoja, ¿no? Peciolo, vaina y raquis. Peciolo, vaina, peciolo y raquis. Eso es la hoja de una palmera. Entonces hay que medir primero el largo de la hoja. Primero se mide el largo. Luego hay que medir el largo de la vaina. Luego el largo del peciolo. Después hay que medir, hay que contar los foliolos de un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 200 foliolos. Hay que contarlos todos, los foliolos. Después que hemos hecho eso, hay que hacer cortes transversales del peciolo, porque la sección del peciolo es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces hay que hacer cortes transversales del peciolo. Y cada parte hay que seccionarla, ¿no? Cada parte, la basal, medial y apical, en el peciolo también y también en la vaina. Y lo mismo hay que hacer en la hoja. La hoja hay que colectar la parte basal
cortas todos los foliolos de un lado y solo del otro lado quedan enteros. Y esos hay que doblarlos y que se entran dentro de una hoja. La parte medial, también la parte del centro, hay que cortar esa parte y cortar los foliolos y dejar la otra parte. Y en la parte apical de la hoja, cortarlo también, pero ahí se pone entero, no solamente se dobla. Entonces, resumen, medir el largo de la hoja, medir el largo de la vaina, medir el largo del peciolo, luego contar el número de foliolos, después cortar parte basal, medial y apical. Y cada una de esas partes entra al periódico, ¿no? Con el mismo código, con el mismo número. Una colección de palmeras es una caja enorme, ¿no? Tiene su ejercicio de dificultad. Pero hay mucha gente que le encanta estudiar las palmeras, ¿no? Y eso es para la hoja. También a veces la inflorescencia es enorme, hay que hacer lo mismo. Hay que medir, contar y hacer secciones, basal, medial y apical. Ese es el proceso. Correcto. Melissa Kimberly pregunta también sobre los frutos grandes, ¿cómo se puede hacer el montaje? Hay dos opciones, ¿no? Algunos separan el fruto, lo secan aparte y lo usan en las carpotecas. Separan, se seca aparte, pero con el mismo número y con los mismos datos taxonómicos. Y también se pueden hacer secciones transversales, ¿no? Y secciones longitudinales. Esa es la forma como se hace, ¿no? Digamos, tenemos un fruto de un cacao que es de 15 centímetros o 20 centímetros, se hacen secciones transversales y también secciones longitudinales. Y así se pone a secar. Demora un poco el secado, pero se secan todas las muestras al final. Hay también una pregunta casi en el mismo sentido para de repente aclarar, dice, ¿cómo colectar muestras que se encuentran dentro de las dimensiones 40-28 cuando las hojas son más grandes? ¿De qué manera colocar las hojas en el periódico? De repente pregunta, ¿se puede doblar? ¿No? Sí, hay que doblar, ¿no? Si un poquito, digamos, si sale la hoja 10 o 20 centímetros, es solamente doblar, ¿no? Solo doblar. Por ejemplo, digamos que tienes una hoja de una heliconia. La hoja de la heliconia tiene el peciolo más o menos de 1 metro y la parte de la hoja, ¿no? Tiene más o menos 70 centímetros. Solamente es doblar, ¿no? Doblar. A veces se saca la mitad del nervio principal, ¿no? Un lado se puede cortar, dejando el nervio principal un lado de la hoja se puede cortar, perdón, y la otra se mete entero, ¿no? Y se dobla. Ya, Marcelo, desde la Ciudad de México, Eri Jesús Anaya pregunta, si inicio a colectar, pero no precisamente para un proyecto de investigación, sino una colección personal, ¿los números de colecta para dichas especies son válidos? Saludos desde... Sí, claro. Todos empezamos así, ¿no? La mayoría de los botánicos cuando iniciamos, nuestro trabajo está asociado a una universidad, ¿no? Pero después cuando ya salimos de la universidad seguimos colectando, ¿no? Seguimos colectando. Los números están en tu casa, ¿no? Pero el número sigue siendo, es consecutivo, ¿no? Si digamos en la universidad tú colectaste del 1 al 1000 y de ahí dejaste, ya vas a otra localidad, pero sigues colectando plantas, entonces simplemente lo que haces es los números, seguirlos, consecutivo, ¿no? Continuar con tu numeración. Y importante, sí, por lo menos un duplicado hay que enviar al herbario. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no lo envías a un herbario, entonces tu colecta, nadie sabe que existe, ¿no? Nadie sabe que existe. Por lo menos una colección de todas las muestras que colectas fuera de un proyecto tienes que enviarla a un herbario. Marcelo, Ronald Omar Guevara pregunta que para el secado de las muestras se realiza en 24 horas. ¿Cuántos volteos y cada cuánto tiempo es recomendable? No se voltea. Así, cuando nosotros salimos a campo, llevamos la estufa, que sería una cocina, ¿no?
unos bloques también colocamos ahí unos bloquitos de fierro, o puede ser las láminas corrugadas para que no vaya directo el fuego hacia arriba, y encima de las maderas colocamos el paquetón de plantas que vamos a secar, lo tapamos y lo dejamos ahí toda la noche. En la mañana siguiente vamos a ver, y hay ya muchas plantas que ya están secas. Muchas plantas están secas, a las 12 horas, a veces dejamos un poco más, ¿no? Pero la mayoría de plantas seca a las 24, ¿no? Correcto. Yolmer Medina pregunta, ¿cree que en un estudio dendrocronológico, si se complementa con la parte botánica, los resultados serán mejores? Y además quiere saber, aparte del alcohol 1,1, ¿qué otro preservante se puede utilizar? ¿De repente el aguardiente? Sí, bueno, ahí al inicio de la presentación dijimos que todos los trabajos que están asociados con plantas tienen que tener su colección. ¿Por qué? Porque después, si alguien está interesado en saber cuál fue la especie, va a ir al herbario a mirar si realmente es ese espécimen, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años publiqué un manual de árboles de Atalaya, ¿no? Y un colega que quería ver la planta me dice, abre el manual, ¿no? Y entra a mirar los números, los códigos. Y me dice, oye, pero acá no citan los códigos, ¿no? Y para que vaya al herbario y sepa cuál es la planta que tiene que buscar, ¿no? Y ver si realmente es la planta que yo estaba hablando, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay. O sea, se necesita que en la ciencia todos los datos, todos trabajamos con objetos de estudio, ¿no? Y los objetos de estudio en este caso, para un estudio de dendrocronología, es la rama terminal para asegurar de que es la especie, y el leño, que es todo el tiempo que te vas a pasar haciendo el análisis de los anillos, ¿no? De crecimiento. Ahora, otro presidente sobre si usar alcohol o aguardiente. Sí me ha pasado a mí, yo he utilizado aguardiente, sin problemas, pero solo puro aguardiente. He usado. ¿Y algún otro preservante? No, yo he usado alcohol y aguardiente, no he usado otra cosa, Correcto. Si alguien tuviera que preguntar directamente en el micrófono, creo que el amigo Helio quería preguntar algo. Bueno, entonces agradecemos al doctor José Luis Marcelo por tan brillante exposición y por compartir sus experiencias con todos nosotros, ¿no? Aunque por acá María Claudia está escribiendo otra pregunta. Pues, si lo que quisiera hacer un estudio de fauna fitotelemática, seguro dice, la colección de ocantas, ¿cómo sería? De plantas, la colección de plantas, ¿cómo sería? Si yo quisiera hacer un estudio de fauna, sí, digamos que yo quiero saber cuáles son los hábitos alimenticios de una ave, digamos, ¿no? O de un roedor, y hago la incisión y veo ahí semillas, o por ejemplo veo que él se está alimentando de la planta tal, colecto la planta. ¿No? Hay que colectar las plantas, ya hablamos, ¿no? Todas las investigaciones de ecología o cualquier investigación que esté asociada a plantas tiene que tener un registro de herbario, se tiene que herborizar la planta. Bien, agradecemos entonces, doctor José Luis.